al Día del Señor, 19 de agosto de 2018, titulado El Rey enseña sobre el privilegio de ser pequeños en el reino. Y está basado en la santa palabra del Señor, Mateo capítulo 18, versículos 10 al 14, la cual leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto habla Dios a su iglesia bíblica Ríos de Gracia en esta mañana. Santo y bendito sea el Señor que nos ha bendecido con su palabra. Leemos. Puestos todos en pie, por favor. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Palabra de Dios. Amén. Alabamos a nuestro Señor por su palabra. Bien, hermanos, cuán delicioso es sumergirnos en la palabra. Es un deleite. Y continuar con esta enseñanza que el Señor Jesucristo está dando a sus discípulos acerca de la importancia en el reino, acerca de la grandeza en el reino. Recordamos que los discípulos, en su ignorancia, en sus deseos mundanales, le expresaron al Señor su deseo de ser importantes en el reino. Hicieron la pregunta: ¿y quién va a ser el más importante o quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? A lo cual el Señor no les dice, bueno, no va a haber uno importante o algo así, sino que Él empieza con mucho amor, con mucha ternura. Y recordamos que el inicio del texto dice que entrando en la casa, allá por el versículo 1, entrando en la casa, o sea, en la intimidad, en la privacidad, en una enseñanza de intimidad. Y eso es precioso encontrarlo en nuestro Señor. Cuando tú entras en la intimidad con Cristo, vas a recibir sus enseñanzas íntimas, enseñanzas que salen de su corazón. Esta enseñanza sale del corazón de nuestro Señor Jesucristo, con todo el amor, para edificar a 12 discípulos que estaban equivocados. Estaban equivocados, que tenían, como dijimos en el primer sermón, un deseo pecaminoso de poder. Y entonces el Señor los lleva y empieza a impartirles una enseñanza. Y esa enseñanza debía estremecer el corazón de los discípulos. ¿Por qué tenía que estremecerlo? Bueno, porque esa es la enseñanza del Señor. Estremecernos, cambiar nuestra manera de pensar. Recuerden que Él les dijo, recordemos que Él les dijo, si ustedes no se arrepienten. ¿Qué significa esa palabra arrepentimiento? Cambiar la manera de pensar y cambiar la manera de vivir. Entonces, eso es lo que hace la palabra cuando el Señor nos la habla con su amor. Nos estremece para que cambiemos nuestra absurda manera de pensar. Entonces el Señor les estremece. Hay un choque allí. Hay un choque en el cual el Señor les hace caer en cuenta del error que ellos están cometiendo. Y podríamos sintetizarlo, resumirlo en esta frase: hijitos, no pretendan ser grandes en el reino, porque en el reino hay uno solo que tiene la grandeza. Más bien, háganse como niños. Y en esto se podía sintetizar. Y ya vimos dos aspectos de esta enseñanza. El primero es la corrección de la ambición de poder, a sus discípulos y a nosotros también. El Señor nos corrige en esa ambición mundanal que todos traemos. Eso no fueron Pedro, Santiago, Judas, no, todos las traemos. Todos queremos posiciones, queremos poder, queremos reconocimiento. Y entonces el Señor enseña o corrige esa ambición de poder. Pero el segundo aspecto que vimos fue la advertencia sobre los tropiezos. El Señor dice: ustedes quieren ser grandes,
Pero si ustedes quieren ser grandes, van a tener que enfrentarse a los tropiezos. Eso lo vimos la semana anterior. Y ustedes no van a poder resistir los tropiezos. Entonces es mejor que se hagan pequeños y que se cobijen ante uno que es grande, para que Él los cuide de tropezar. Entonces el Señor les enseña acerca de cómo no tropezar, o les advierte sobre no tropezar en el reino de los cielos. Ahora el Señor procede a enseñar otro aspecto de la pequeñez en el reino, y es el privilegio de ser pequeños. El privilegio de ser pequeños. ¡Qué contraste! Los discípulos quieren ser grandes, y el Señor les dice, bueno, si ustedes quieren ser grandes, se van a perder de los privilegios, porque los privilegios en el reino son para los que se hacen pequeños, como este niño. Un principio fundamental que recordamos cuando vamos a meditar en la palabra, en la interpretación bíblica, es que nos trasladamos al tiempo del texto. Por ello hemos ido a la escena de aquella preciosa enseñanza del Señor Jesucristo, y hemos observado también su propósito. Aquellos discípulos quieren grandeza y están ávidos de saber que el Señor les diga, ¿quién va a ser el mayor en el reino? Y el Señor, con toda ternura, llama a un pequeñito y lo pone delante de él y les dice, bueno, ustedes quieren ser grandes, pero en el reino el camino no es ser grande, el camino es ser pequeñitos, hacerse humildes, es tener humildad y servicio. ¿Para qué es necesario hacerse pequeños? Bueno, para que ustedes contemplen al que es grande en el reino de los cielos. Hermano, cada vez que nosotros queremos hacernos grandes, desviamos nuestra mirada de quien es realmente grande, el Señor Jesucristo, para poner nuestra mirada en nuestra propia grandeza. Queremos ser grandes, entonces dejamos de un lado al que es verdaderamente grande. Con nuestro vano deseo de poder y de grandeza, ocultamos o negamos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos da el ejemplo del niño. Ese debe ser el ejemplo del pequeñito. Por ejemplo, nosotros vamos a una reunión social, y ¿a dónde quedan los niños? Siempre ellos se desperdigan por el salón, nadie les pone cuidado, o les tienen un salón especial. Son pequeños. Ellos dejan que los grandes hagan sus cosas. Los pequeños viven como pequeños, en humildad, en servicio, en amor. Ahora, el Señor procede a enseñarles el por qué les es conveniente hacerse pequeños en el reino de Dios. Y les da 3 razones importantes que vamos a desarrollar en este sermón. La primera razón por la cual debemos hacernos pequeños es por la gran estima de Dios por sus pequeños, el gran valor que Dios le da a sus pequeños. En segundo lugar, otra razón por la cual debemos hacernos pequeños es porque el Señor tiene un extremo cuidado para sus pequeños. Y en tercer lugar, debemos hacernos pequeños porque el Señor preserva a sus pequeños. Entonces esos son los 3 títulos de esta mañana: la gran estima de Dios por sus pequeños, los extremos cuidados de Dios para sus pequeños, y la preservación de Dios para sus pequeños. Vamos al texto. Estamos todos allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 10 al 14. Vamos a estar ahí, nos vamos a mover en este texto y vamos a leerlo una y otra vez. ¿Qué dice en los versículos 10 y 11? Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Versículo 11, y algunas Biblias no tienen este versículo, ya lo voy a explicar. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Miremos pues el privilegio. El primer privilegio es el gran valor que Dios le da a sus pequeños. Sus pequeños son los corderitos más tiernos del rebaño. ¿Quiénes son los pequeños para el Señor? Corderitos pequeños. ¿Quiénes son los humildes en el reino? Corderitos
pequeños. Y el Señor declara una advertencia perentoria. Él llama a sus discípulos y le muestra al niño. Otra vez vemos en la misma imagen el niño allí sentado con él. Ahora toma a ese niño y le da una imagen de corderito, ¿cierto? Y le dice: miren, no menosprecien a uno de estos pequeños, ni se les ocurra, muchachos, menospreciar a uno de estos pequeñitos. Ya el Señor Jesús, versículos anteriores, les había dicho que a los pequeños no se les podía atacar, y esa fue como parte principal de la enseñanza anterior. ¿Se acuerdan? ¿Por qué a los pequeñitos no se les puede atacar? ¿Por qué a los pequeños del reino no se les puede atacar? ¿Recuerdan ustedes? ¿Por qué el Señor les advierte: mucho cuidado con llegar a tocar a uno de estos pequeños? Ni se metan con uno de ellos. ¿Por qué? Porque si se meten con uno de ellos, se la van a tener que ver conmigo. Y si se las tienen que ver conmigo, es mejor que se aten una piedra de molino y se vayan a lo profundo de la mar y se tiran. Se tienen allá les va a ir mejor. Porque si se las tienen que ver conmigo, les va a ir muy mal. ¿Y qué es ese muy mal que vimos? Van a ser merecedores del castigo del infierno. Pero el Señor no se limita a decirles que no los molesten. Ahora el Señor va más allá y añade algo más importante: ni siquiera les menosprecien. Mucho cuidado. Miren ustedes que no pueden menospreciar a uno de estos pequeños. Y esa palabra menospreciar significa poner bajo en contra de alguien, restarle valor, quitarle la importancia que tiene. Lo que el Señor Jesús les dice es que por el hecho de que los súbditos del reino sean pequeños, no significa que no tengan valor. El hecho de que un súbdito del reino se haga pequeño no significa que no tiene valor. No pueden ser mirados con desdén. ¿Y saben una cosa? Esto es lo que sucede con los pequeños en el reino. El mundo los mira con desdén. ¿Qué se dice de los evangélicos? No, es que los evangélicos se convierten a esa religión porque como son pobres, porque como son necesitados, porque como son bruticos, y así nos tratan. Esos brutos evangélicos, esos retrógrados evangélicos, esos menos. ¿Qué están haciendo estos hombres? Menospreciando lo que Dios tiene en supremo valor. ¿Y qué dice el Señor de esos? Se las van a tener que ver con Él. No menosprecien a uno de estos pequeños. Y ahora te digo a ti: ¿cuántas veces te has sentido menospreciado por ser evangélico, por ser cristiano? ¿Cuántas veces te has sentido humillado porque otros se burlan de ti por tu fe evangélica? ¿Cuántas veces te has sentido menospreciado porque tú crees que va a venir el reino de Dios y que nos vamos a ir para el cielo y que los impíos van a ir al infierno? Y los otros se burlan: ¡guau, guau, guau! Ustedes sí son tontos. Oiga, tonto, ¿usted qué hace leyendo la Biblia? Eso es un libro viejo, pasado de moda, lleno de inexactitudes. Aprenda ciencia, conocimiento. Y usted dice: ¡ay, sí! ¡Ay, cómo me siento de mal! Me humillaron. Bueno, el Señor dice que es mejor que no menosprecien a uno de estos pequeños. Pero empieza por no menospreciarte tú mismo. No te menosprecies. ¿Sabes por qué? Porque para Dios tú tienes un gran valor. Tú eres valioso para Dios, y si eres valioso para Dios, el resto no importa. Así tu propio esposo, tu propio hijo, tu propio padre te menosprecie.
mundo evangélico, cristiano. No importa que el mundo te menosprecie. Tú tienes gran valor para Dios y eso es lo importante, verdaderamente. Pero no solamente es el mundo quien nos menosprecia, también el diablo nos menosprecia. El diablo tiene un gran menosprecio por los hijos de Dios. Porque Él es ángel. Y porque Él es poderoso. Y porque Él hizo caer a los dos primeros hijos de Dios, nuestros padres Adán y Eva. Entonces Él tiene un gran menosprecio. Porque Él cree que va a coger a todos los hijos de Dios y los va a hacer caer. Y los va a llevar de nuevo a su reino. Pero la palabra de Dios dice: mire, Satanás, que no menosprecie a uno de estos pequeños, porque son de gran valor para mí. ¿Cuántas veces te has sentido menospreciado por Satanás? Tentado y caído aún. Y sientes que ya no eres un buen cristiano porque pecaste. Es el diablo menospreciándote. ¿Por qué te vas a sentir menospreciado por el diablo cuando tienes gran valor para Dios? Pero no solamente el mundo, el diablo menosprecia a los pequeños. Lo peor del caso y lo que nos debe avergonzar y lo que el Señor Jesús está llamando a sus discípulos es que ellos mismos como iglesia menosprecian a los más pequeños. ¿Cuánto menosprecio hay en la iglesia por los más pequeños? ¿Cuántos grandes hay en la iglesia que se señorean de los pequeños? ¿Cuántos creen que por su conocimiento teológico son superiores a los demás y siempre miran por el rabillo del ojo a sus hermanos? Los menosprecian. ¿Cuántos se creen mamás santas que no hacen, no quiebran ni un palillito? Y miran a sus hermanos pequeños que aún en medio de su remanente pecaminoso caen en pecados, entonces los miran con desdén por encima del hombro y los desprecian. ¿Qué dice el Señor? Miren, hermanos, no menosprecien a uno de estos pequeños. En otras palabras, no te creas superior a los demás. Y vamos a ir a lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No se crean grandes. El secreto del reino de los cielos es considerar a los otros como más grande que tú mismo. ¿Quieres tener victoria en el reino de los cielos? Considera a tu hermano como más grande que tú. Hazte pequeño en el reino de los cielos. Eso es lo que el Señor Jesús les está transmitiendo a sus apóstoles. Hijitos, considérense pequeños delante de sus hermanos. No se crean, no se hagan odiosos creyéndose que son más grandes, más sabiondos, más poderosos que ellos. Háganse pequeños. Entonces, el Señor, esto nos muestra que el Señor tiene un gran amor por los pequeños. Y si Dios tiene un gran amor, y si Dios tiene a los pequeños en un gran valor, ¿por qué se ha de menospreciar lo que Dios aprecia? El Señor Jesús enseña que los pequeños son de tan alta estima para Él, que Él mismo ha dispuesto de ángeles celestiales para que presten atención a sus pequeños. Dice el texto: porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. En otras palabras, les está diciendo que los grandes, los que se hacen importantes, los que se creen muchos, no necesitan de cuidados especiales. Ellos se defienden solitos. No necesitan de atención. Pero los pequeños sí necesitan de atención. Los pequeños necesitan ser cuidados. ¿Y qué hace el Señor con sus pequeños? Les envía ángeles. ¿Cuál es el mensaje? Hijitos, Pedro, Santiago, Judas, Nicolás, Jeremías,
Ángela, Catherine, Lady, ¿qué prefieren? ¿Ser grandes expuestos a que sean derrotados? ¿O ser pequeñitos para que ante cualquier peligro yo les envíe mis ángeles para que los rodeen, para que los guarden? ¿Sabías que si eres de esos pequeños, Dios va a enviar ángeles del cielo para asistirte cuando tú estás necesitado? Eso es algo en que no pensamos frecuentemente. ¿Cuántas veces en tu vida habrás recibido la asistencia de un ángel que Dios ha mandado para guardarte y librarte, para estimularte a la fe, para librarte de engaños del maligno? Oh, cuán hermoso es nuestro Señor, que ha deparado que ángeles del cielo vengan para asistir a sus pequeños. Ahora, hay que tener cuidado con esta doctrina. ¿Por qué? Porque esta doctrina se ha llevado a dos extremos. Por una parte están los que desconocen la doctrina, los que no creen en ángeles y dicen, no, eso es pura superstición, eso no es así. No, el Señor dice que Él envía ángeles del cielo. Por allá en Hebreos también lo dice. Ahora lo vamos a ver más tarde, sí. Hebreos 1:14. Por una parte está quienes desconocen, quienes no aceptan, quienes no creen que Dios está enviando ángeles para su cuidado. Pero por otra parte está una exageración peor, y es la de creer que nosotros tenemos el ángel de la guarda. Algunas personas invocan el ángel de la guarda y dicen, ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, con todos los santos, Jesús y María. Esto es un error, porque el Señor no dice que invoquemos ángeles. No hay que invocar ángeles. ¿Por qué? Porque nosotros no somos propietarios de los ángeles. Tú no puedes decir, ángel Gabriel, ven para acá, ángel Miguel, ven para acá, como dicen otros, inventan no sé de dónde, ángel Ariel, venme para acá, ayúdeme, haz esto por mí, ábreme este camino. No, eso no se puede. Porque los ángeles no son nuestros, los ángeles son del Señor. Los ángeles son del Señor. Entonces nosotros no podemos ordenarle a los ángeles que vengan a atendernos nuestros caprichos. Dos doctrinas erróneas: la invocación de ángeles o la doctrina del ángel de la guarda. Eso no existe. Los ángeles del Señor son siervos del Señor, ministradores. Vamos a ver el Salmo 103:20, pero tú puedes seguir allí en el texto de Mateo 18. Salmo 103:20 dice, alaben al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. El Señor nos muestra que los ángeles son seres espirituales, y son seres espirituales de alta dignidad, mira. Son siervos del Señor y no de los hombres. Estos ángeles permanecen en su presencia. Dice, ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Permanecen en su presencia. ¿Y qué hacen ellos en su presencia? Alabándole, glorificándole, exaltándole. Lo mismo que nosotros vamos a hacer eternamente en su presencia, alabarle, glorificarle. Dice el Señor, alaben al Señor ustedes sus ángeles. Pero también son paladines que ejecutan su palabra. Son seres enviados a hacer la ejecución de su palabra. Son comisionados para obedecer su mandato. Amén. Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice, no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que van a heredar la salvación. En relación con los creyentes, los ángeles son ministros, servidores del Señor, no sirvientes de los creyentes. Y ellos, por orden del Señor, obran como custodios de nuestra salvación.
Y si tú quieres conocer un poquito más de esto, puedes irte a Hechos de los Apóstoles, ver un caso específico, Hechos de los Apóstoles 12, 6 al 11. El apóstol Pedro estaba encerrado en la cárcel, los hermanos estaban orando porque posiblemente también lo podrían ejecutar, y de repente el Señor envía un ángel, lo libera, le quita el cepo, le abre las puertas de la cárcel y lo saca en medio de la gente. Y al final el apóstol Pedro reconoce que fue un ángel. Fue un ángel el que hizo eso. Los ángeles son enviados por el Señor para ministrarnos, para asistirnos en nuestra vida como cristianos, no en nuestros caprichos. Son custodios. El Señor está enseñando aquí a los discípulos a respetar a aquellos que Él tiene en alta estima, a sus pequeñitos. Y si el Señor ha puesto ángeles que cuidan a los pequeñitos, la pregunta es, ¿y qué le va a suceder a aquellos a quienes se atrevan a molestar, ofender o menospreciar a sus pequeñitos? Se las van a tener que ver con los mismos ángeles poderosos. Amén. Ahora vamos a ir al versículo 11. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esto es lo que en bibliología o en canónica se conoce como una variante textual. Son textos que aparecen en unos manuscritos, pero textos que no aparecen en otros manuscritos. Esto no quiere decir que se ponga a duda si es o no es palabra de Dios. Simplemente que en la ciencia de la canónica, algunos traductores, algunos biblistas omiten estos textos porque no aparecen en los textos, en los manuscritos más antiguos. Entonces dicen, hasta esa época esto no se había dicho. Esto es algo que aparece posteriormente. Pero eso no quiere decir, no podemos considerarlo, y en esta iglesia hemos tenido ese parámetro, que no despreciamos esos textos. Por eso lo incluyo, porque es importante, porque se ajusta al resto del texto, porque la iglesia durante muchos siglos lo ha recibido como palabra de Dios. Nosotros lo tomamos como palabra de Dios. El hecho de que nosotros leamos una versión de fácil entendimiento no quiere decir que desconozcamos otras versiones. La nueva versión internacional es usada en esta iglesia para que podamos entender mejor la palabra, porque hay unas Biblias que son tienen un idioma un poco más antiguo, que para algunos jóvenes es difícil de entender. Ya veremos eso en otra oportunidad, y especialmente cuando estudiamos eso, ya también lo estudiamos en la escuela dominical del año pasado. Entonces nosotros aceptamos este texto, y lo voy a repetir, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es la razón más importante del valor que estos pequeños tienen para Dios? No es nada inherente a ellos, o sea, no es nada que encuentre Dios en ellos, no es nada que tenga el pequeño delante de Dios. El valor es que Cristo les salvó. El Señor Jesús bajó de los cielos para salvar a los pequeños, a los pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Los pequeños tenemos valor por causa de Cristo, no por causa de nosotros. Valemos lo que Cristo vale para Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo entregó a él, a su Hijo, a la muerte de cruz, para salvarnos a nosotros. Ahí fue cuando nosotros llegamos a tener algún valor, el valor de la sangre de Cristo. Y ninguno tiene más sangre de Cristo que otro. Todos estamos valorados por Dios de la misma manera. Tenemos el mismo valor. Somos los pequeñitos de Dios. Somos los hijos de Dios. Valemos lo que vale Cristo para Dios. Despreciar a los pequeños es despreciar la obra que Cristo hizo, y es estorbar el avance de la obra de Cristo en esos pequeñitos. Cuidado, hermanos, con menospreciar a los hermanitos más pequeños. Y esto nos debe llevar a reflexión. Amado hermano, ¿entiendes tú el valor que tienes para Dios? Esta enseñanza nos debe conducir a evaluar el entendimiento que tenemos sobre el valor, sobre cuánto valgo yo para Dios. ¿Cuánto valgo yo para Dios?
Y en esto debemos despojarnos de falsa humildad. Porque algunos llegan a decir, no, es que eso es orgullo. No, es que el Señor está diciéndolo. Tenemos gran valor para el Señor. Somos valiosos para Él, tan valiosos que Él envía ángeles, tan valiosos que Él envía a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Ahora ese valor no nos ha de hacernos sentir orgullosos. Al contrario, ese valor nos lleva a ser pequeños y a ser humildes. ¿Comprendes el valor que tú tienes para Dios? ¿Vives en ese valor? ¿Honras a Dios por ese valor? Ese valor que tú tienes para Él. Pero también este es un llamado para aquellos que aún no han creído en Cristo Jesús. Hoy tengo el deber moral y espiritual de decirles: si tú no has recibido a Cristo en tu corazón como tu único Señor y suficiente Salvador de tu vida, tú no vales nada en el reino de Dios. Al contrario, serás desechado y enviado al fuego eterno del infierno. Si tú te crees grande en este mundo, te voy a decir algo: nada vales en el reino de Dios. Por eso, el conocer esta gran verdad debe conducirte a correr a Cristo, hacerte pequeñito, humillarte delante de Él y pedir: oh Señor Jesucristo, sálvame, sálvame, porque de lo contrario me moriré en las llamas del infierno. Clama hoy por tu salvación. Hazte pequeño por el reino de los cielos. Muere a ser grande en este mundo. De nada vale la grandeza en este mundo. Si estás viviendo, si estás luchando para ser grande en este mundo, estás perdiendo tu tiempo, porque no serás grande. Pero si te haces pequeño, serás grande en el reino de los cielos. Porque el que se humilla será exaltado. Si tú te humillas delante de Cristo y reconoces tu bajeza espiritual, reconoces tu incapacidad moral y clamas a Él, Él te abrirá ampliamente las puertas de su santo cielo. No para que seas grande en el reino de los cielos, sino para que recibas las bendiciones, los privilegios de ser pequeño en el reino de los cielos. Ahora vamos a ir al segundo elemento de nuestro sermón: el gran cuidado de Dios para sus pequeños. Y volvamos allá al texto, versículos 12 y 13. Vamos a leerlo, vas a estar allí. Pon tus ojitos en los versículos 12 y 13. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, le aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se ha extraviado. ¡Oh! Tan hermoso es el Señor. Ahora el Señor les enseña a través de una parábola. Y recordamos, ya hemos visto varias parábolas, que el uso de las parábolas tiene el propósito de producir o de despertar un interés especial en el oyente acerca de lo que está diciendo el Señor. Pero también es una forma de hacer más clara su enseñanza. El Señor quiere comunicar, quiere transmitir lo que Él les está diciendo, y lo hace a través de una parábola, a través de un gran ejemplo. Ahora, mira cómo comienza el asunto, cómo comienza la intervención, el ejemplo del Señor. Dice: ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Y esta pregunta es un llamado a la reflexión. Reflexionen ustedes esto. ¿Qué les parece? Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué les parece? Analicen ese ejemplo, muchachos. Analicen ese ejemplo, lo que les voy a dar. ¿Qué les parece? Si un pastor, si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¡wow! El Señor les da la ilustración sobre un pastor y su rebaño. Ahora, no miren al pastor Héctor. No se trata de él. Recuerden, estamos allá en aquella casa, en el recinto del Señor. Allí están sus 12 discípulos y Él está todavía con el niño ahí. Y les está dando el ejemplo. Ahora,
¿Qué les parece lo que les voy a decir? Un hombre tiene 100 ovejas y de pronto una de ellas se descarría. Una pequeñita, como este niño. Una ovejita, un corderito, frágil, tierno. Ahora, ¿a dónde lleva el Señor este ejemplo? Es un ejemplo de la vida cotidiana. Cualquiera de esa época comprendía el asunto. ¿Por qué? Porque los montes de Galilea, de Judea, de Perea estaban llenos de pastores y ovejas. Entonces para ellos, a lo mejor algunos de esos discípulos habían sido pastores y conocían esa íntima relación que hay entre el pastor y sus ovejas. Hoy en día nosotros estamos en una sociedad urbana. Algunos ni conocen una oveja. La gran mayoría confundimos ovejas, cabras, borregos, chivo. No sabemos diferenciar entre el uno y el otro. Pero allí, ellos todos los días veían pastores con sus rebaños de ovejas. Era un ejemplo natural de lo que ellos vivían. Pero no solamente era un ejemplo natural, sino posiblemente era un ejemplo que tocaba sus afectos. ¿Por qué? Porque les estaba hablando de una relación de pastor con su oveja, con su rebaño. Pero ¿saben algo? Allí el Señor va a algo más importante, y el Señor quiere trasladar a sus 12 al Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. Allí el Señor nos quiere llevar a ese pasaje tan hermoso que era muy conocido para los judíos de la época. Pero no solamente ese pasaje, también a los muchos pasajes en donde el Señor les dice: yo he querido ser su pastor y que ustedes sean mi rebaño. Y ustedes se han negado, ustedes han sido rebeldes. Yo quiero ser el pastor de mi rebaño. Yo los saqué de Egipto para que sea mi rebaño y yo sea su pastor. Les está hablando de una relación íntima, pastor y oveja. Y como nosotros somos urbanos y no conocemos la relación entre el pastor y la oveja, debemos saber, hermanos, que esta es una relación muy especial. Parece que fuera una relación entre hombre y animal. No. Es una relación que va más allá. Las ovejas no son cualquiera animales. Las ovejas no son vacas, no son caballos, no son cebúes, no son búfalos. Las ovejas son ovejitas. ¿Y tú has mirado una oveja? ¿Cómo ves una ovejita? Cuando David miramos en el puente de Boyacá ovejas, ¿te acuerdas? ¿Cómo son las ovejitas? Tiernitas, mancitas, lanudas, torpes. Y a veces son enojonas, ¿sí? Pero son linditas las ovejitas, son linditas. Oh, cuán hermosa es esta comparación que hace el Señor. Y esa comparación es muy filial. Esa comparación nos habla de una relación muy filial, es un asunto relacional. Allí podemos ver también el carácter pastoral de nuestro Señor Jesucristo en Juan 10, cuando Él dice: yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Seguramente ya les había dicho estas palabras. Ahora, los pequeños en el reino de Dios son tan valiosos como lo es una oveja para su pastor. Oh, hermanos, es que mira, el pastor cuida tanto y ama tanto a su rebaño, que cuando una cordera va a dar su cría, él pasa toda la noche cuidando a la cordera y está pendiente del parto y lo tiene todo listo para cuando salga el corderito. Él le corta el cordón umbilical, sana a la parida y levanta el corderito y lo cuida, y si está haciendo frío lo arropa y guarda la ovejita para que se eche, que los demás no la molesten, que no venga el lobo rapaz, porque el lobo huele a lo lejos el olor de la sangre del parto y viene a comerse el corderito. Pero allí está el buen pastor cuidando su oveja. El ladrón no puede venir a robarse su ovejita, su corderito, porque es pequeñito y es valioso para él. Algunas personas, cuando leen la Biblia,
y ven que el Señor demandó corderos, piensan como sacrificio, piensan que ese sacrificio es cualquier cosa. No, hermanos. El Señor demandaba los mejores corderos, los más hermosos. ¿Y cuáles son los mejores corderos y los más hermosos? Aquellos de quienes se ha tenido un buen cuidado. Ustedes se imaginan un pastor recibiendo el corderito del parto, cuidándolo, y ve que ese corderito es lindo y lo levanta y lo lleva por los prados, le da el mejor pastico, lo cuida, lo protege, en todo momento está al cuidado de él, y el corderito va creciendo, y mira, los pastores y los corderos, dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Hay una relación tan fuerte que cuando el pastor habla o pega su silbato, suena su silbato, todas las ovejitas corren a él. Es hermoso, es una relación hermosa. Y tú te imaginas en esa relación, y el Señor dice, toma tu mejor ovejita, la que más amas, la que quieres, la que diste, a la que recibiste en el parto, a la que has cuidado, a la selecta, a tu consentida, y llévala al sacrificio. Presentar un cordero en el sacrificio no era cualquier cosa. Se estaba desprendiendo de un animal, o no de un animal, de un ser a quien él había amado, a quien había recibido, había cuidado durante un año, y era lo mejor, lo más selecto de su rebaño. Pero ¿de qué habla esto? Esto nos habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el Cordero de Dios es el Cordero selecto del Padre, en quien el Padre puso todo su amor y lo entregó en el sacrificio de cruz para perdonar a los pecados de los pecadores, de los elegidos. Por eso somos tan valiosos para el Señor, porque no fue cualquier cordero, fue su cordero pequeñito, su cordero amado, su cordero único, su cordero más apreciado, el que fue degollado en la cruz en sacrificio por nosotros los bandidos pecadores. Cuán amor tan grande, cuán ejemplo tan hermoso nos da aquí el Señor. Ahora, el Señor nos dice, miren que no menosprecie a uno de estos pequeños. Si el Señor ordena que no se menosprecie a esa pequeña oveja, cuánto más Él valorará a su ovejita y la cuidará, va a estar atento de ella, se va a dar cuenta. Mira, dice, si son 100 ovejas, mirar un rebañito de 100 ovejas es un rebaño apreciable. Ahora el pastor va con 100 ovejas y a todo momento va a estar contándolos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99, 100. No, el Señor las conoce y ellas lo conocen a Él y lo siguen, pero no deja de haber oveja casquivana, oveja distraída, que se puso a mirar, de pronto un pasto más fresco, de pronto cualquier cosa y se va solita. ¿Y quién pasa con una oveja solita, con una oveja descarriada? Viene el lobo y se da merenda. Oh, pero ahí está el buen pastor, y él dice que si una sola se extravía, él corre tras de esa oveja y va y la protege y la cuida. Y si se enredó en una cerca, va y le quita esa mota donde se enredó. Y si se rasgó su cuerito, le sana. Y si se quebró la patica, él mismo la coge y la levanta y la lleva en su cuello. Algunos han visto esa figura. Es un amor muy grande para sus ovejitas. ¡Oh, qué gran cuidado tiene Dios para con sus pequeños! Y esto es lo que nos muestra este pasaje. Este privilegio, este es un gran privilegio de ser cuidados por el Señor. Y el versículo 13 dice, vamos allí al versículo 13, léelo. Dice, y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Ese valor que el Señor le da a su ovejita se ve reflejado en el gozo que le produce el hallar a su ovejita extraviada. Cuando Él encuentra a su ovejita, Él deja las 99. Ahora, no es que el Señor abandona las 99, Él las deja. ¿En dónde las deja? En las montañas, allí en su redil. Él sabe cómo las deja, no tiene que amarrarlas, Él sabe cómo las deja, en un redil.
y corre a buscar la que se extravió. ¿Por qué? Porque es importante para él. Cada una de las ovejitas del rebaño tiene importancia para Dios. Y cuando la encuentra le da gran gozo. ¿Recuerdas? Que el Señor dice que se hace fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Bueno, el Señor se regocija, se llena de alegría cuando Él recupera a su ovejita perdida. ¿A qué nos lleva esto? A reflexionar, hermano. ¿Puedes comprender el gran cuidado de Dios para ti? ¿Puedes comprender que Dios te está cuidando? En la primera parte vimos que Él aún envía ángeles. Ahora en la segunda parte nos enseña que somos como ovejitas para el pastor, un tierno y gran cuidado. Y mira, dice, ustedes tienen que hacerse pequeños. ¿Para qué? Para que el gran cuidado del buen pastor venga a sus vidas. Mira el contraste, háganse pequeños y el gran cuidado vendrá. ¿No les parece hermoso? ¿Cómo te sientes de saber que estás cuidado por el buen pastor? Estas palabras tienen que ser canceladoras para ti. En Cristo está tu esperanza. Él cuida de ti. Y ahora la pregunta es, ¿en qué aspectos de tu vida estás necesitando el cuidado amoroso de tu buen pastor? ¿Estás cayendo en un pecado? Bueno, pues si estás cayendo en un pecado continuamente, por ti mismo no vas a poder salir. Pero el cuidado del buen pastor te sacará de allí. ¿Estás en una necesidad? ¿Tienes una enfermedad? Ven al buen pastor porque Él va a cuidar de ti. Estas palabras infundían aliento a aquellos 12 discípulos. ¿Saben ustedes qué iba a pasar en solo 5 o 6 meses? Ellos iban a estar como ovejitas descarriadas. Su pastor iba a ser crucificado, iba a ser sepultado y luego él iba a ser ascendido. Aquellas 12, o mejor 11 ovejitas necesitaban del cuidado pastoral, y ahí estaba el Señor Jesús advirtiéndoles: si ustedes se hacen pequeños, van a tener el cuidado del buen pastor. Amado, si tú te haces pequeño delante del Señor, reconoces tu necesidad, tu falencia, el cuidado del buen pastor vendrá, te acogerá, te sanará, te cargará y te llevará de nuevo al redil. Cuidado, hermano, no te alejes del redil. Ven a Cristo, confía en Él, espera en Él, y ¿sabes qué? Vas a ver la gloria del buen pastor. Ahora pasemos al tercer punto de nuestra enseñanza, de nuestra predicación: la gran preservación de Dios para sus pequeños. Y leamos el versículo 14. ¿Estás en el versículo 14? Vea el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. La parábola tiene una importante conclusión. Y esta importante conclusión es la revelación de la voluntad de Dios para sus discípulos. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que ustedes se pierdan. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Él no quiere que ustedes se pierdan. Hijitos, Él no quiere que ninguno de sus pequeños se pierdan. Si tú pretendes hacerte grande, Pedrito, si tú pretendes hacerte grande, Esteban, si tú pretendes hacerte grande, Judas, y eso le sucedió a Judas Iscariote, que pretendió ser grande. Si tú pretendes ser grande en el reino de los cielos, vas a estar perdido. Pero si tú te haces pequeño, tu Padre que está en los cielos no quiere que tú te pierdas. No quiere que tú te pierdas. La voluntad del Señor es que no se pierda ninguno de esos pequeños. Y la palabra nos enseña que hay gozo en los cielos por la salvación de un pecador, pero el redimido está expuesto a extraviarse, a tropezar y a caer. Sin embargo, el Señor no ha dado una salvación que después el redimido la pierda.
Como buen pastor, Él guarda de todas sus ovejas. Y vamos a ir a Juan capítulo 10, versículos 27 al 29, que ya lo he mencionado. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. ¿Ustedes quieren ser grandes? Están perdidos. Porque mi Padre es el verdadero grande. Él es más grande que todos. Y de la mano del Padre, nadie me las puede arrebatar. Si la voluntad de Dios es que ninguno de sus pequeños se pierda, y si su Espíritu Santo habita en nosotros sus pequeños, y si Él envía ángeles para custodiarlos, ¿será que habrá alguno de mayor poder que el de Dios? Así sea un poder maléfico, así sea el satanismo o sus demonios, o así sea por voluntad del creyente que haga que un pequeño se pierda. ¿Habrá algo o alguien que pueda hacer que alguno de sus pequeños se pierda? No, hermanos, de ninguna manera, porque el Señor dice, así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Y Romanos 8:35 al 39 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie creado puede hacer que estos pequeños se pierdan. Hay uno solo que puede hacer que estos pequeños se pierdan. ¿Quién es? Dios. Pero la pregunta es, ¿será que Dios va a contradecir su palabra? Porque aquí Dios está diciendo que Él no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. O sea que tenemos el sello, tenemos la seguridad. Ninguno de los pequeños se pierde. Ninguno de los pequeños se va a perder. ¡Qué gran privilegio tienes de ser un pequeño! Porque serás guardado, preservado por Dios, para Dios, en Cristo, por el poder del Espíritu Santo. ¡Qué gran consuelo tenemos como creyentes! ¡Cuánta confianza has de tener en el precioso regalo de salvación que es firme, que es preservado por Dios! Pero esto también nos lleva a una gran responsabilidad. Nosotros somos guardas de esa preservación. Nosotros debemos respetar esa preservación. Nosotros debemos honrar al Señor que nos preserva la salvación. No podemos botarnos al pecado, porque si nos botamos al pecado, estamos diciendo que no somos privilegiados con la salvación. Estamos diciendo que no somos ovejas, sino cabros o cabras rebeldes. Y el Señor al final de sus días, al final de los días de esta tierra, dirá: las ovejas a mi diestra y las cabras al fuego eterno. ¿A qué conclusiones hemos de llegar? El Señor concluye su enseñanza a los discípulos dándoles a conocer el privilegio de ser pequeños en el reino. 3 privilegios: el gran valor de los pequeños para Dios, el gran cuidado del pastor para sus ovejas y la gran preservación de Dios para sus salvados. Y esto nos debe llevar a reflexionar. Esto te debe llevar a reflexionar. ¿Pretendes ser grande en el reino de Dios? Si quieres ser grande en el reino de Dios, estás usurpando el puesto del único grande en el reino, Cristo el Señor. Pero no solo eso, sino que también te estás exponiendo a no disfrutar de los privilegios de Dios para sus pequeños. Entonces, ¿prefieres ser grande, pretendes ser grande, o prefieres ser un pequeño beneficiado con los privilegios del reino? A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. A Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Que la iglesia bíblica Río de Gracia sea una iglesia que comprende los grandes privilegios de Dios para nosotros, sus pequeños, y que seamos esos pequeñitos
que recibimos los privilegios, que guardamos los privilegios y que nos deleitamos en los privilegios que el Señor nos ha dado al hacernos pequeñitos delante de Él. Oremos. Amado Señor, cuán